Antes que nada, considero prudente aclarar que, por sus características, el horror gótico dista mucho de su homónimo más moderno. El primero nació como una extensión del romanticismo, un movimiento que se contraponía a la Ilustración durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. La primera obra considerada propiamente gótica es la novela El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, publicada en 1764. A partir de entonces, comenzaron a aparecer títulos que exaltaban la estética sublime, romántica, mórbida y siempre abocada a explorar los más profundos sentimientos de sus protagonistas. ¿Y cuál suele ser uno de los sentimientos primigenios más intensos además del amor? Sí, el miedo. Estos son algunos puntos claves de la cinematografía de horror gótico. Por lo general, la trama transcurre en un castillo, mansión, monasterio, cementerio o pueblo antiguo y maldito. También está rodeada por una aura opresiva de misterio. Además, existe una maldición ancestral sobre el lugar de los hechos o los habitantes del mismo, y presenta sutiles eventos sobrenaturales que van creciendo. Por otro lado, los personajes viven sus emociones muy intensamente. Son comunes sentimientos como los celos, el amor enfermizo, la angustia, la depresión, la soledad, la paranoia o la locura. Además, contiene un marcado componente erótico. En conjunto, se adhiere a la imagen de la doncella en apuros, aparentemente frágil, que es hostigada por una figura masculina tiránica, como un padre, un cuidador, un rey o un esposo violento. En este sentido, las películas de horror gótico más representativas suelen ser las siguientes: El gabinete del Dr. Caligari, de 1920, Nosferatu el vampiro, de 1921, Drácula, de 1931, y Frankenstein, también de 1931. Sin embargo, hay algunas joyas a todo color que son bastante disfrutables. Este es nuestro top 6 personal de películas de horror gótico modernas. Sleepy Hollow, de 1999. Dirigida por Tim Burton, se trata de una adaptación libre del clásico cuento La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. La película sigue a Ichabod Crane, interpretado por Johnny Depp, un investigador de crímenes no convencionales que es enviado desde Nueva York a un pequeño pueblo para averiguar sobre una serie de brutales asesinatos. Se dice que los crímenes han sido cometidos por el legendario jinete sin cabeza, un espectro que cabalga por el bosque decapitando a sus víctimas. A medida que Crane se adentra en el misterio, descubre que hay más en el caso de lo que parece. A partir de entonces, se enfrenta a oscuros secretos del pueblo y una conspiración que lo pone en peligro. Mientras lucha por desentrañar los eventos, la lógica y la ciencia de Crane chocan con el supersticioso mundo en que ha caído, lo que lo lleva a cuestionarse la realidad tras el jinete sin cabeza. Con su atmósfera gótica, una fotografía sombría y una estética visual característica de Burton, Sleepy Hollow es una mezcla de horror, fantasía y misterio con toques de humor negro. Drácula de Bram Stoker, de 1992. Esta cinta, dirigida por Francis Ford Coppola, es una adaptación visualmente rica de la novela de terror gótico de 1897. La película narra la historia del conde Drácula,
un vampiro antiguo y poderoso que, tras siglos de soledad, descubre que una mujer en Londres, Mina Murray, es la reencarnación de su amor perdido, Elisabetta. La historia comienza cuando el joven abogado Jonathan Harker viaja a Transilvania para ayudar al conde Drácula en una transacción inmobiliaria. Durante su estancia, Harker es prisionero en el castillo del noble, quien decide viajar a Londres para encontrarse con Mina. Una vez allí, Drácula desata una ola de terror mientras intenta seducir a la joven, pero su prometido Harker, junto con el profesor Abraham Van Helsing y un grupo de aliados, lucharán para detener al vampiro. Pese a sus diferencias con el material original, la película es una obra maestra del cine gótico, con una puesta en escena espectacular, vestuario fastuoso y una atmósfera de romance oscuro. En ella se combinan el horror, el erotismo y la tragedia en una historia de amor condenada por el tiempo, presentando una visión compleja y, en ocasiones, compasiva de Drácula como un ser atormentado por la pérdida y el deseo. La Dama de Negro, del 2000. Está basada en la novela gótica homónima de Susan Hill. La historia sigue a Arthur Kipps, un joven notario que es enviado a un remoto y sombrío pueblo costero para encargarse de los asuntos legales de una mujer recientemente fallecida, Alice Drablow. En su solitaria y aislada mansión, Earl March House. Mientras Arthur revisa los documentos de la señora Drablow, comienza a experimentar fenómenos extraños y aterradores. Se encuentra con la aparición de una misteriosa mujer completamente vestida de negro, que aparece y parece estar conectada con una oscura desventura del pasado. El pueblo guarda un terrible secreto, y la aparición de la Dama de Negro anuncia una maldición que afecta a los niños del lugar. A medida que el protagonista se adentra más en los misterios de la mansión y del fantasma, se da cuenta de que están en peligro tanto él como su familia, y debe descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. La película combina elementos de suspense, terror psicológico y el clásico miedo a lo sobrenatural en una atmósfera tensa. Sweeney Todd, de 2008. También conocida como El barbero demoníaco de la calle Fleet, fue dirigida por Tim Burton y es una adaptación cinematográfica del famoso musical de Stephen Sondheim. El film sigue a Benjamin Barker, un talentoso barbero injustamente encarcelado por un juez corrupto, Turpin, quien deseaba quedarse con su esposa. Después de 15 años, Barker regresa a Londres bajo el nombre de Sweeney Todd, buscando vengarse de quienes destruyeron su vida. Al regresar a su antigua barbería, ubicada sobre la tienda de pasteles de carne de la señora Lovett, Todd trama un plan macabro: asesinar a sus clientes con su navaja de barbero mientras la señora Lovett utiliza los cadáveres para hacer empanadas de carne, lo que convierte su negocio en el más popular de la ciudad. Mientras tanto, Todd se obsesiona con vengarse del juez Turpin y recuperar a su hija, Joanna, que ahora está bajo el control del juez. Con una oscura estética gótica, una trama cargada de violencia y desesperanza, Sweeney Todd es una historia de desagravio implacable que mezcla horror y musical. Las actuaciones de Dead y Bohem Carter, junto con la atmósfera sombría y las canciones inolvidables, dan vida a esta siniestra y fascinante historia. La Cumbre Escarlata, de 2015.
Dirigida por el maestro Guillermo del Toro, es un romance gótico con tintes de horror y misterio. La historia sigue a Edith Cushing, una joven aspirante a escritora que vive en la ciudad de Buffalo a principios del siglo XX. Tras una serie de trágicos acontecimientos, Edith es cortejada por Sir Thomas Sharp, un carismático aristócrata inglés que la lleva a su ancestral y decadente mansión en Inglaterra, conocida como Allerdale, ubicada en una colina con arcilla roja que tiñe la nieve de color escarlata. En la mansión, Edith pronto descubre que su nuevo hogar guarda oscuros secretos. Allí también vive Lucille Sharp, la inquietante hermana de Thomas, cuya relación con él parece ser más cercana de lo que debería. A medida que extrañas apariciones comienzan a atormentar a la protagonista, se empieza a desvelar un pasado infausto y aterrador que involucra a la familia Sharp y a las almas atrapadas en la casa. Con una atmósfera rica en detalles góticos, fantasmas y una historia de amor retorcida, La Cumbre Escarlata es una película visualmente deslumbrante que explora los temas del engaño, la traición y el amor obsesivo. Guillermo del Toro combina el terror sobrenatural con el melodramático para crear una fábula oscura y envolvente. Los crímenes de la Academia, de 2022. Dirigida por Scott Cooper, este es un thriller de misterio ambientado en la Academia Militar de West Point en 1830. La historia sigue a Augustus Landor, un detective retirado que es llamado para investigar una serie de asesinatos inquietantes en la prestigiosa academia. El primer caso surge cuando un cadete aparece colgado en lo que parece ser un suicidio, pero el cuerpo es profanado al extraerle el corazón. Para resolver el caso, Landor recluta la ayuda de un joven excéntrico cadete llamado Edgar Allan Poe, quien muestra una gran habilidad para la poesía y una inclinación hacia lo macabro. A medida que ambos indagan en los oscuros secretos de la academia y de sus estudiantes, descubren una trama de rituales, conspiraciones y horrores ocultos que van más allá de lo que esperaban. La película combina elementos de ficción histórica con hechos reales, al utilizar a Poe como personaje central. Con una atmósfera sombría y un enfoque en el misterio y lo sobrenatural, Los Crímenes de la Academia es una inquietante exploración del mal y la moralidad, enmarcada en el mundo rígido y elitista de la Academia Militar del siglo XIX. Esperamos que te haya gustado esta breve compilación de películas para disfrutar durante los últimos días del mes de diciembre. Si fue así, déjanos tu respuesta en los comentarios. Comenta también si ya viste alguna de estas cintas o cuál es tu favorita del género. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.